día junto a ti, nuestra voz escucharás y un canto de amistad llevaremos a tu hogar. Metropolitana, la radio del pueblo. Ayudando a vivir mejor. 99.7 FM. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Una luz en tu vida, el programa que te acerca a Dios. Salimos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Por FM 98.9 Chacaltaya y por FM 99.7 Metropolitana. Nuestros teléfonos 4613-7955 y 4613-9620. Llegamos a todo el mundo por internet, www.radiochacaltayaargentina.com y www.radiometropolitanaargentina.com. Seguinos por Facebook, Una Luz en tu Vida. Aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Pertenecemos a Cristo es el Cambio, una iglesia muy cerca de la gente. Avenida Olivera 65, altura Rivadavia al 8800, 4674-4231, nuestro teléfono. www.cristoeselcambio.com.ar, nuestra página de internet. Podés ver los cultos en directo o en diferido, quedan grabados en la página. También podés ver las diversas actividades. Tenemos reuniones generales todos los domingos, 10:30 y 18 horas. Hay madres de oración, escuelas de vida, escuelas de música, hora feliz, reunión de jóvenes, escuela de fútbol, grupo de terapia integral. Comunicate al 4674-4231 o bien en Avenida Olivera 65. Cristo es el cambio. Ahora lo que vamos a escuchar es palabra del Señor en Mateo 15, donde habla de lo que contamina al hombre. Dice la palabra del Señor: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no haya de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd
y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabemos que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. En aquellos años, los fariseos y los escribas, gente que entendía muy bien la ley que Dios había redactado a Moisés, buscaban de alguna manera hacer que Jesús cometiera algún error para poder, después lo lograron, crucificarlo. Pero eso es otro tema y tenía un propósito el Señor con esa crucifixión. Pero mientras tanto, en su pasar por la tierra, Jesús no solamente predicaba la palabra que Dios había dado a los hombres mediante Moisés. Jesús hacía cumplir la ley, no solamente hacía eso, sino que enseñaba, y en sus enseñanzas ponía de manifiesto ciertas actitudes de los hombres. Hoy nosotros también con nuestra boca podemos contaminar al que nos escucha. Por eso debemos cuidarnos muy bien cuando hablamos, cuando transmitimos, y sobre todo cuando transmitimos la palabra del Señor, de no contaminarlas con nuestras propias ideas, como bien dijo el Señor Jesús, de no contaminarlas con nuestro corazón, porque de ahí seguramente va a salir lo malo. Pero si el Espíritu Santo del Señor está en nosotros, seguramente Él va a saber filtrar nuestra mente humana para dejar que nuestra boca, nuestra palabra, sea manejada por el Espíritu del Señor. En el versículo 2 dice: porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no lavan las manos cuando comen pan. Acá se trata de una tradición rabínica, muy ritual. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se le hubiera lavado las manos antes de comer. Esto está en Lucas 11:38. Y en Marcos 7:2 dice: estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Esto era un ritual. ¿Ritual qué quiere decir? Un acto que se repite por costumbre. Y una vez que esa costumbre, ese acto repetitivo, es agradado por las personas que lo hacen, lo incorporan. Por eso muchas veces cuando predicamos el Evangelio decimos: no es una religión. ¿Qué queremos decir con esto?
no estamos repitiendo meros actos de los hombres, sino que tratamos, y aunque somos repetitivos, de dar la palabra del Señor y la palabra de enseñarla tal cual como el Señor la profesó en la Biblia. A veces puede sonar a religión porque repetimos muchas veces, pero no ordenamos el cumplimiento. Lo damos simplemente la repetición para que se entienda, para que llegue a su corazón y se quede en ella. Estos fariseos, estos escribas, repetían el acto de lavar las manos y todo aquel que no lo hiciera era condenado por el solo hecho de no haberlo hecho. Bueno, nuestro Señor Jesucristo explicó muy bien en los versículos que siguen el hecho de que era más importante lo que hacían ellos en esas tradiciones y quebrantamientos del mandamiento de la ley de Dios, era más importante y era peor que no lavarse las manos. Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me prestes atención. Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso de tu presencia, que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado, eso soy, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso, que desea que tú lo visites. En el versículo 4 dice: Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Acá los está increpando por un acto que habían hecho ellos de tradición, y ellos se excusaban de poder atender a la gente mayor. Yo les quiero dar una explicación más o menos pequeña, pero importante, de que sepan de qué está hablando el Señor acá. En esas épocas, cuando quedaba una persona viuda o huérfana, había que tener de alguna manera alguien que la sostuviera. Entonces los padres y las madres, ya entrados en años, que no podían trabajar, debían ser mantenidos por sus hijos. Pero en el versículo 5, fíjense lo que dice: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y continúa en el 6:
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento que Dios dio por vuestra tradición. Quiere decir que estos escribas y fariseos se habían acostumbrado, habían tomado por tradición excusarse la manutención de las personas mayores y sobre todo de su familia, diciendo de que era la ofrenda lo que tenían que dar a Dios y no tenían con qué ayudarlos. Jesús los puso en confrontación directa con lo que ellos le dijeron. ¿Cómo? ¿No se lavan las manos para comer? Y Jesús los confrontó con el alma. ¿No se lavan ustedes el alma cuando no cumplen con el mandamiento de mi Padre? Con lo que en la ley de Moisés está escrito por vuestras tradiciones. Fíjense lo que dice Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Deuteronomio 16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 21:17 dice: igualmente el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y por último te leo Levítico 29. Todo hombre que maldiga a su padre o a su madre de cierto morirá, pues a su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Qué importante era para nuestro Señor en aquellos días tener protegidos de alguna manera a los padres, sobre todo ya cuando no podían depender de sí mismos. Fíjense en cuántos versículos los cubrió y de cuántas maneras distintas los protegió, cosa que estos escribas y fariseos se encargaron, mediante la tradición, de no cumplir con aquel mandamiento. Te leo un pasaje que está en Números 32. Cuando alguien haga un voto a Jehová o haga un juramento, ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Pero vosotros decís, y eso lo dice en Marcos 7:11, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corobán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Volvemos otra vez a lo que habíamos dicho en el versículo 4 y esto lo estamos desarrollando en el versículo 6. Los fariseos seguían insistiendo en su tradición de anteponer lo que tenían como manutención, como sustento para los ancianos, lo que tenían que ofrendar a Dios. Y Jesús esto lo sabía, y a Jesús le dolía, porque decía en el versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y acá hago un alto porque la palabra hipócritas la emplea nuestro Señor Jesucristo muchas veces. Y hoy día muchas personas andan por el mundo como verdaderos hipócritas. Y si vos no sos cristiano, si vos no crees en Dios, vas a entender perfectamente lo que es un hipócrita. Esa persona que te dice una cosa y hace otra. Esa persona que tiene dos caras. Bueno, yo te digo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene una sola cara y te la muestra. Y cuando habla, te habla de frente y al corazón. Por eso me encanta predicarlo a Jesús, porque siempre habla de frente, siempre le dio la gloria al Padre. Él vino al mundo
hacer cumplir una ley que Dios había dado a Moisés y que los hombres habían traicionado, habían echado por tierra con sus tradiciones. Lejos estamos nosotros de esos tiempos, pero hoy está la palabra escrita en la Biblia. Hoy no hay ley, hoy están los evangelios. Hoy no tenemos que hacer holocausto ni hacer sacrificios, hoy tenemos la gracia del Señor. Pero hipócritas de aquellos que no lo entienden y que andan con una Biblia debajo del brazo cuando realmente la tendrían que poner en el corazón. Por eso, vos que estás escuchando, pensá en acercarte a Dios como Dios quiere que te acerques a Él. En humillación, con tu corazón abierto, porque fíjate vos cómo Jesús conocía la verdad de aquellos hombres. Así Dios conoce la verdad nuestra hoy en día. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros nos humillamos ante el Señor y le decimos: Dios, aquí estoy, soy tu creación, pero hasta aquí llegué por mis medios, pero no quiero continuar más. Él te va a entender, porque Él va a mirar más allá. Él va a mirar a tu corazón. No tenés necesidad de poner una cara para el Señor. No tenés necesidad de hacer algo para Dios. Dios te conoce desde antes de que fueras concebido por tus padres. Así que, si este mensaje es para alguien, que sea para vos. Andá por el mundo con tu sí y con tu no. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y cuando te encontres con alguien que parado de frente tuyo te muestre una cara a la cual no responde, acordate de Jesús. No le tengas miedo al hipócrita, enfrentalo, porque ese es el que te va a hacer daño. Muchos van a acercarte a vos, a darte salvaciones, a darte soluciones que pueden durar nada, o que te pueden dar nada. Solamente Jesucristo, camino al Padre, así lo dice la palabra, es el que te puede dar la salvación y la vida eterna. Pero para eso tenés que entenderlo, para eso tenés que comprenderlo, para eso tenés que dejarlo entrar en tu corazón. Y hoy puede ser el momento. Te dejo con la alabanza y continuamos en unos minutos. Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte.
triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. De tus ojos, Jesús. En el versículo 7 que acabamos de leer dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso lo decía el 8. En el 9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y en el 10 y en el 11 dice así: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. En el 11 dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo recalca con frecuencia la importancia de entender la enseñanza de Jesús. Esto supone atención, docilidad y obediencia. Entenderlo a Jesús no es difícil. Es más, a veces, lo digo en algún programa, entender a Dios no es difícil. Hay versículos que son más claros que el agua clara, como dice la canción. Son tan transparentes que solamente aquel que es hipócrita no lo entendería. Dios, cuando te habla derecho y te dice las cosas como son y según su voluntad, como quiere que Él sea. Si vos no lo entendés, si no lo querés tomar así, es porque no pusiste atención, es porque no sos dócil para pensar en las cosas del Señor y porque sobre todas las cosas no tenés obediencia. Y cuando hablo de obediencia, no estoy hablando de sumisión por miedo, estoy hablando de respeto, estoy hablando de acercarse a esa palabra que te está enseñando, que te está corrigiendo, y guardarla en tu corazón, sabiendo que vas a tener que cambiar cosas que el mundo te las ha puesto ahí para que seas uno más. Y vos, con esa obediencia, esa docilidad y esa atención que te pide Mateo en estos versículos, para que entiendas la palabra del Señor, pasás a ser diferente. Y en esa diferencia pasás a ser imagen y semejanza de tu Creador. Pero vamos a continuar con lo que dice en el versículo 9. Isaías 29:13 hace alusión al versículo 9 de Mateo y dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Cuántas veces se nos ha acercado alguien a nosotros con un evangelio en la mano y un tratado en el otro y una revistita en la otra, y cuando terminás leyendo te das cuenta que le escribió alguien que como vos o como yo se va a ir de este mundo dejando este traje, pero no va a ir al reino de los cielos? Alguien que quiso ser en la tierra algo para lo cual no fue creado. Los evangelios son uno, el Señor es uno, Dios es tu Señor y Jesucristo es el camino que te lleva a Él. Todo lo demás, fíjate lo que Jesús está peleando con escribas y fariseos, son cosas de hombre, de eso te tenés que cuidar, y te lo voy a marcar cuando estemos por finalizar el capítulo. Dice en Mateo 10,
haciendo alusión a Mateo 10, dice Mateo 13, del versículo 3 y el 51. El 13 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, tesoros nuevos y viejos. Y en Mateo 51 dice: Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Es medio descolgado lo que yo les acabo de leer, pero se los explico en 2 minutitos. Jesús tenía por costumbre llegar al corazón de la gente con un idioma clásico y básico para ellos. Muchas veces los evangelios son hermosos, y los que estamos en el camino del Señor y tenemos la suerte de haber leído varias veces la Biblia y también la suerte de haber compartido palabra con gente que está mucho más instruida que nosotros, en este caso le hablo en forma personal, si bien yo tengo una pequeña preparación, no tengo la de aquellos que hace años están en el camino y que pueden enseñarme a que la palabra de Dios entre a mi corazón y se ubique en el lugar que se tiene que ubicar. Bueno, esas parábolas que utilizaba el Señor Jesús eran argumentos en el contexto de las épocas. Hoy a la mañana Tito les habló de la parábola del sembrador y me emocioné cuando hablaba de él y de su padre sembrando. Bueno, ahí está. Si Jesús tenía que hablarle con gente de arado, de siembra, de campo, no les iba a hablar de los problemas de la ciudad, les iba a hablar de los problemas del campo. Les iba a decir: lo que yo vengo a contarles es semejante a un hombre que siembra su campo y que con el arado abre el surco, y que esa semilla que tira, algunas entran en tierra fértil, otras caen en las rocas y otras caen afuera y son comidas por las aves del cielo. Ellos entendían perfectamente. Cuando le preguntaron sus discípulos por qué a la gente se le hablaba en parábolas, Jesús les dijo: porque no todo es para ellos. Bueno, mi amigo que me estás escuchando, la prédica de todos los días a las 6 de la mañana, de todos los días a las 10 de la noche, es para que tu corazón se vaya acostumbrando a sentir al Evangelio. Es fácil adaptar al Evangelio a nuestros días, porque desgraciadamente, y esto lo digo con mucho dolor en el alma, desgraciadamente los tiempos no han cambiado para bien. Desgraciadamente las cosas que sucedían antes suceden hoy y quizás sigan sucediendo. No lo sé porque el futuro yo no lo tengo escrito ni adivinado. Pero el Señor, en su hermosa misericordia, armó los evangelios con su palabra fresca dada a los apóstoles, y esa palabra la podemos traducir y la podemos poner en nuestra vida diaria, en nuestro diario andar. Dice Mateo 16:9: ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cosas recogisteis? En el 10 dice: ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas canastas recogisteis. En el 11 dice: ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y por último el 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los fariseos del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Según Jesús tenía que aplicar su palabra, usaba su parábola. Ahí le estaba hablando a sus propios discípulos en lo que yo acabo de desarrollar. Es muy posible que cuando te hable a ti, cuando te hable a vos que estás en el mundo, que perteneces a la sociedad y que no sos cristiano, es más, y que no crees en Dios, las cosas leídas de la Biblia te suenen a, como se dice vulgarmente, a chino básico, idioma por el cual hoy unas colectividades se comunican unos a otros, y uno que pasa por al lado de ellos
se da cuenta de que jamás podría, al menos para un latino, jamás podría llegar a entenderlo. Bueno, el Evangelio se puede entender, el Evangelio se puede traducir, porque te explico, el Evangelio del Señor Jesús se escribe en nuestra mente, pero se guarda en nuestro corazón. El Evangelio lo vas a querer razonar, pero lo vas a tener que sentir. Y una vez que lo empezás a sentir, lo empezás a vivir, porque salís a la calle todos los días y empezás a mirar con los ojos del Espíritu. Y te vas a dar cuenta que todas aquellas cosas que siempre te estuvieron rodeando, muchas de esas cosas, no te sirven para nada. Y le vas a empezar a dar valor a lo que tenés adentro, a lo que sos. Y le vas a empezar a dar valor a la vida que viviste y a la que tenés por vivir. Y más aún, le vas a empezar a dar valor a la vida que el Señor Jesucristo te va a hacer vivir en el reino del Señor. Porque yo sé que hoy se encuentra junto a ti, de tu presencia goza ya, gracias Señor. No fue la última, no, pues mi Dios ha prometido reunirnos allá en ese gran día y con Él en gloria estaremos juntos por siempre. Gracias Señor, porque yo sé que hoy se encuentra junto a ti y a tu lado bien está. Gracias Señor, porque yo sé que hoy se encuentra junto a ti, de tu presencia goza ya. Jesús dijo, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Jesús dijo, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. No es la última, no, pues mi Dios ha prometido reunirnos allá en ese gran día y con Él en gloria estaremos juntos por siempre. Gracias Señor, porque yo sé que hoy se encuentra junto a ti y a tu lado bien está. Gracias Señor, porque yo sé que hoy se encuentra junto a ti, de tu presencia goza ya. Gracias Señor. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Se trata de la impureza ritual derivada del comer alimentos inmundos. Jesús considera más grave la impureza moral. Y esto lo explica bien Levítico 11. Es largo porque son 34 versículos y no te los voy a leer porque te vas a aburrir. Te voy a leer los dos primeros. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, y en el segundo dice, hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y Dios se encargó de dar una lista y dar un porqué, una lista extensa, son 34 versículos, y dar un porqué
algunos animales iban a ser comestibles y otros no. Pero Jesús consideró más grave la impureza moral. Te leo Mateo 12, del 12 al 17. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero le respondió él, Jesús: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego que guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros estáis faltos de entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Con respecto al versículo 14, en Lucas 6:39 dice: les dijo también una parábola. ¿Acaso no puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No ambos caerán en el hoyo? Podría dar una explicación, pero es clara la palabra. Es clara. Jesús les estaba diciendo: si sos del mismo palo, si sos igual, seguramente vas a ir a parar al mismo lugar. Si todos los días cometés los mismos errores, bueno, algún día vas a pagar las consecuencias. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Si vos ves a aquel que está al lado tuyo, que todos los días consume alcohol, droga, anda en la delincuencia, en la prostitución, o en lo que fuere, en cualquier adicción, y terminó mal, y vos estás en lo mismo, vas a terminar como él. No levantes tus manos al cielo, no quieras implorar algo mágico si primero no limpiaste tu corazón y recibiste a tu Señor, para que te cambie de ese camino, para que tu vida termine de otra manera. Consecuencias vas a tener que pagar, pero las vas a sufrir de otra manera. Pero esa es otra historia de la cual te puedo hablar en otro momento. Quiero tratar de terminar con esta porque ya se me acabó el programa. En el versículo 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Todo lo que yo dije salió de mi boca y salió de mi corazón. Depende de la intención que tuvieron mis palabras y a dónde fueron apuntadas esas palabras, en que yo, un mortal, un hombre, un humano, contamine a otro igual que yo. Pero si la palabra que hoy salió de mi boca y que por esta emisora y por internet llegó a tus oídos fue palabra del Señor, esa palabra es pura y limpia y no llegó para entrar a tu cabeza, a tu mente y quedarse ahí. Ahí va a ser escrita, pero va a morar en tu corazón. Y te vas a dar cuenta cuando la empieces a aplicar. Cuando lo que escuchaste esta noche empiece a retumbar en tus momentos, en tus días, en tus acciones. Y vos que no crees en Dios, que nunca leíste un evangelio, que no congregás, vas a empezar a decirte: ¿qué me está pasando hoy? ¿Por qué retumba en mi cabeza? ¿Por qué tengo esa sensación en mi corazón de lo que escuché ayer por casualidad en la radio? Déjame decirte antes que te lea un versículo que para los evangelistas la casualidad no existe. Si hoy me estuviste escuchando es porque Dios te sintonizó, te puso en frecuencia o abrió tu página de internet. Algún día levantarás los brazos al cielo y le dirás: gracias Señor, gracias Señor. Eso se lo vas a decir cuando llegue el momento. Pero bueno, te leo Mateo 18 y hay una versión de ese versículo en Lucas 6:45. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si algo me gustaba de Jesús, Jesús es un líder por naturaleza. A veces los chicos, yo mismo cuando era joven busqué líderes, busqué personas a quien parecerme, dónde forjar mis caminos, y me dejé a veces el pelo largo y la barba, y otras veces compré una remera con algún distintivo, o usé determinado atuendo. Qué lástima no haberlo conocido a Jesús antes, porque lo hubiera tomado como líder no solamente espiritual, sino verbal. Generación de víboras. Jesús no te la mandaba a decir, hermano, se la decía. ¿Cuántas veces escuchamos por radio, por televisión, leyendo los diarios, a hipócritas que nos quieren vender algo que no es, y lo sabemos? Mirá qué linda palabra tiene el Evangelio. Está en Lucas 6:34. No, perdón. Está en Lucas, no, está en Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo dijo el Señor Jesús, está escrito en los evangelios. Seguimos con Mateo y ya terminamos porque el programa se me fue y bueno, me van a venir a echar hoy. En el versículo 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Todo empezó hace 20 versículos cuando criticaron a los discípulos de Jesús, que después fueron los apóstoles, porque comían sin lavarse las manos. No sabían con quién se estaba metiendo. Ellos pensaban que Jesús les iba a explicar de manera simple y sencilla un acto tradicional que era el de lavarse las manos. Jesús les explicó con amor y con verdad la tradición y el rechazo a los mandamientos y a la ley de Dios que estaba ocurriendo en aquellos años, por fariseos y por escribas, personas que entendían y que conocían la ley al dedillo. En Romanos 1:31, y es lo último que me queda antes de despedirme, dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Te quiero decir con esto que si te acercás a los evangelios porque tenés un problema, porque tu vida no tiene solución, porque por muchos por qué, vas a encontrarte con alguien que es igual que vos, que piensa de la misma manera, que lo escribió en los evangelios de la misma manera que lo hubieras escrito vos, que cuando lo dice de frente y con palabras que vos podés entender, y si no te las va a contar de la manera que vos lo puedas entender. Va a llegar a tu corazón y ahí se va a quedar. Va a llegar a tu corazón y te va a acompañar siempre. Va a llegar a tu corazón y te va a dar la nota justa. Te va a hacer ver con los ojos espirituales. Te va a costar muchas veces, te va a doler muchas otras. Decíamos el viernes, ¿cómo poder predicarle a un hijo, a un hermano, a un padre, a una madre, que son los seres más queridos, a un amigo, ¿por qué no? Un ser muy querido. ¿Cómo poder predicarles cuando nos miran con desprecio, cuando se ofenden porque lo que les llevamos es palabra sagrada y se dan cuenta? Pero por sobre todas las cosas, no seas hipócrita. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que tu cara sea la de misma de siempre. Que cuando te comprometas a algo, lo cumplas. Y si no, pidas perdón. Nunca pongas una excusa. Dios no recibe excusas.
¿Sabes por qué? Porque Él ve tu corazón. Y en tu corazón está la verdad, esa que vos encerrás y que no es para los hombres, pero sí es para tu Creador. Entregate cuando puedas, entregate cuando quieras, pero entregate a Dios. Ya el mundo hizo lo suyo en tu vida, ya creó mella, ya dañó, todavía estás a tiempo. No importa que tengas 100 años, todavía estás a tiempo. No importa que todavía no comprendas lo que digo, todavía estás a tiempo. Congregá, acércate a gente que esté en el Evangelio. Te vas a equivocar muchas veces, te vas a encontrar con fariseos y escribas. Alejate, aprende de ellos, aprende lo que no hay que hacer. Aprende lo que no hay que hacer. Y de esa manera te vas a ir dando cuenta que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Y sabes por qué es la vida? Porque vas a vivir en esta vida. Con Él vas a vivir en esta vida, con sus enseñanzas, y vas a vivir en la otra vida, en el reino del Señor, en los cielos. ¿Que no es posible? Todos los días te lo digo, ponelo a prueba. No depende de mí, depende de vos. Cuando vuelva, te voy a leer una oración. Si querés hacerla conmigo, la vas a poder hacer. Y después se termina el programa. Pero si haces esa oración y la haces conmigo, ya somos dos. Y dice la palabra que si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, cosas maravillosas ocurren en los cielos. Y si clamamos a Dios y Dios nos escucha esta noche, quizás tu vida pueda cambiar. Pero nada me preparó para lo que sentí. Hueles amor, hueles a paz, hueles a pasión, hueles a luz y a grandeza, hueles a ternura, hueles a amor, hueles a paz, hueles a pasión, hueles a luz y a grandeza, hueles a ternura. Entonces vi a querubines callar y estar muy quietos mientras tú veías decir que eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, y mi ser desborda de gratitud. Dice la palabra del Señor, Dios proveerá, Jehová Jireh. Recién acabo de recibir una llamada telefónica mientras ustedes escuchaban la alabanza. ¿Y qué me pidieron? Que me quedara unos minutos más porque están retrasados el tránsito. Vaya a saber lo que les ha pasado. Pero para la gloria de Dios voy a aprovechar esos minutos para decirte que podés orar de esta manera. Orá conmigo. Orar es repetir mis palabras. No vamos a rezar. Le vamos a decir al Señor con palabras comunes y corrientes. Yo voy a decir una palabra y vos decí la misma o agregale la que tu corazón diga en este momento. Padre, acepto que soy pecador,
Creo de corazón que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó para que yo fuera justificado delante de ti. Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si recibiste a Jesucristo como tu Salvador, desde ese momento eres una nueva criatura. Busca la comunión con Dios orando y leyendo la Biblia todos los días. Pídele a Dios que te muestre una congregación cristiana donde podrás alabarle, aprender y convivir con hermanos de la fe. ¿Ves qué fácil? ¿Ves qué sencillo? Y es gratis. Lo único que tenés que gastar es lo que Dios te regaló, tu tiempo. Y le vas a empezar a dar valor, porque a medida que pase ese tiempo, te vas a ir dando cuenta cómo lo que dejaste atrás era lo que no te servía. Y cómo le empezaste a meter a tu mochila cosas importantes y que te llevan a vivir una vida nueva, una vida bendecida en nuestro Señor Jesucristo. No es difícil, todo depende de vos. Los escribas y los fariseos conocían la ley de Dios, la ley que le había dado Dios a Moisés. Hoy hay muchos que te van a hablar de la Biblia. Hipócritas, dijo Jesús. Si te topás con uno de esos, ponele la otra mejilla. Vas a encontrar un poquito más arriba de la mejilla un oído. Deja que te digan cosas. No todo lo que sale de la boca contamina, siempre y cuando estés preparado para recibirlo. Te vas a dar cuenta quién te habla con el corazón y te vas a dar cuenta quién te habla con cosas de hombre. Nadie en este mundo y en esta tierra te va a ofrecer la salvación que Jesucristo, nuestro Señor, te ofrece. Pero tenés que caminar en el camino de Él. Y seguramente, cuando lo hagas, vas a poder empezar a cambiar la vida de los que te rodean. Quizás seas hijo y necesites llegar a tocar la vida de tus padres. Quizás son tus hermanos los que te traen problemas. Quizás vos sos padre y son tus hijos los cuales viven una vida distinta a la tuya y no sabes manejar porque ya te han sacado las riendas de la mano. Quizás tengas un amigo al cual querés mucho y no te le puedas acercar porque el problema que tu amigo tiene te quema y no sabes cómo ayudarlo. O un vecino al cual le tenés aprecio, o un conocido, o esa persona que todos los días pasa por frente a tu casa revisando la basura. No sabemos quién. Dios nos muestra todo su universo. Todos somos criaturas de Él. Todos somos hijos de Él. Él está a la puerta y llama. Vos tenés que abrir esa puerta y dejarlo entrar. Y cuando entre, va a cenar con vos. Y en esa cena van a charlar. Y en esa charla le vas a decir: acepto, Señor, que soy pecador. Creo de corazón que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó para que yo fuera justificado delante de ti. Gracias, Dios, por cenar hoy conmigo, por estar hoy en mi vida y darme vida eterna. Es fácil, es cortito. No hace falta que te lo explique más. Ponele las palabras que tu corazón digan. No tenés necesidad de ser un intelectual, ni tampoco de no serlo. Simplemente, hacelo. Señor,
aleluya, alabemos a Cristo nuestro Rey y Señor, pues ya Cristo ha cambiado mi vida, ha llenado de gozo todo mi corazón. Dame hoy tu mano, mi hermano, y alcémoslas juntos como demostración que ya Cristo ha hecho un gran milagro y hoy sonrío diciendo de todo corazón que este día será inolvidable, sentiremos verdadera amistad, pues proviene desde el cielo, es Jesús que está viniendo, qué gozo, qué gran felicidad, que este día será inolvidable, sentiremos verdadera amistad. Bueno, ahora sí, el programa se terminó. Tengo que entregar la emisora a sus dueños, agradecido por el tiempo que me han dejado de más y que estoy en el aire. Espero de corazón que el Señor haya ministrado estas 2 horas, que tanto Sergio en su palabra como Héctor en mi palabra hayamos podido cumplir nuestra misión, y que tu vida, que esa vida que vas a entregarle o que ya le entregaste, sea bendecida ricamente. No puedo orar al aire porque, vuelvo a repetirte, se terminó el programa, me tengo que ir. Mañana a las 6 de la mañana por Metropolitana va a estar Tito Perdomo, de 6 a 7, y a las 10 de la noche va a abrir el programa Eloy. Yo voy a llegar un ratito más tarde, pero bueno, Dios los bendiga y será hasta mañana. Pues proviene desde el cielo, es Jesús que está viniendo, qué gozo, qué gran felicidad.